Tenemos varios espacios estelares. Hoy ahora le damos la bienvenida a los juristas Nanfi Rodríguez y Cristóbal Rodríguez, con quienes vamos a compartir el cafecito. El tema que vamos a tratar es de interés de todo el mundo, así que pongan mucha atención. Buenos días y bienvenidos. Yo no sé si a alguien aquí en el país le quedan dudas de que el doctor Leonel Fernández se va del Partido de la Liberación Dominicana y que va a formar o tiene ya formada una coalición para, que lo postulará a la presidencia de la República para las elecciones del 2020. Creo que todo el mundo está claro en eso. Y se está cuestionando si puede hacerlo o no puede hacerlo por dos temas. Uno, la ley de partidos prohíbe que un aspirante que haya perdido como precandidato en un partido pueda ser después candidato en otro partido. Eso está prohibido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales ahora, en estos días, 3 artículos diferentes de la ley de partidos. Por lo tanto, no se puede descartar que lo haga con este también. El plazo para presentar candidatura presidencial, todas las candidaturas, vence el 27 de este mes, dentro de 11 días. ¿Puede el doctor Leonel Fernández lograr inscribir su candidatura presidencial con esas condiciones? Primero, Nanfi Rodríguez, que respalda al doctor Leonel Fernández. Bueno, muchas gracias. Hubiese deseado que Cristóbal empezara por un tema de gentileza, pero para aprovechar el tiempo. No se preocupe, la gentileza se quedó aquí, se mantiene aquí. Muchas gracias. Bueno, el plazo realmente no vence el 27. En la ley de partido lo que se regula es que las organizaciones políticas que no hicieron proceso de primarias simultáneas y que van a otra modalidad de elección de su candidato como asamblea de delegados, tienen hasta el próximo 27 para realizar esas modalidades de asamblea de delegados. Entonces será en un plazo de 15 días laborables a partir de la realización de la asamblea de delegados, cuando se vence el plazo para la inscripción ante la Junta Central Electoral. Respecto del hecho de si el presidente Fernández puede postularse o no en las próximas elecciones, inscribir su candidatura específicamente. De forma muy rápida, yo pienso que es conveniente para la comprensión de los televidentes dividir la explicación del tema en dos planos, un plano constitucional y un plano de carácter legal. Desde el punto de vista constitucional, el derecho a elegir y ser elegido es elegible, es un derecho fundamental, porque así lo disponen los tratados internacionales y porque así lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional. Entonces cabría preguntarse si como derecho fundamental es un derecho absoluto. Los derechos fundamentales, ni ningún tipo de derecho en nuestra arquitectura constitucional es absoluto. Todos los derechos se configuran frente a otros derechos. Yo siempre cito el derecho a la vida, que es el más preciado de todos nuestros bienes jurídicos, y pues admite morigeraciones, por ejemplo, con el tema del aborto, el tema de la legítima defensa. Pero para ponerlo más llano, el derecho al libre tránsito no me da a mí facultad para meterme en casa ajena. No, todos los derechos tienen límites. ¿Cuáles serían los límites del derecho a ser elegible? Bueno, esos límites vienen dados primero por la Constitución de la República y por los tratados internacionales sobre derecho internacional de los derechos humanos. Y específicamente... ¿Y las leyes locales no tienen peso? Sí lo tienen, pero yo estoy en el plano constitucional. Quisiera luego brevemente ir al plano legal. Es importante esto del plano constitucional porque la Constitución de la República establece en el artículo 23, de manera taxativa, cuáles son los límites a ese derecho. En esencia son límites relacionados con la nacionalidad,
la edad de 30 años mínimo para ser postulable, el disfrute de los derechos civiles y políticos, y hay un cuarto elemento que es un elemento muy particular de la Constitución Dominicana, referido al hecho de que el postulante no o tenga por lo menos 3 años de haberse apartado de la carrera militar, en el caso de que haya sido militar. Esa es una disposición que aparentemente busca alejar el paso de los cuarteles a la presidencia de la República. Esos son los únicos límites que admite la Constitución Dominicana al derecho a ser elegible. Desde el punto de vista legal, se plantea la cuestión del artículo 49.4 de la Ley de Partidos Políticos, que establece una prohibición para los candidatos. Sí. Y aquí hago una... Que debería decir precandidato. No, aquí hago una reseño muy especialmente la dicción de la ley, lo que dice la ley, para los candidatos que se han presentado a un proceso de primarias o de elección interna, que no pueden presentarse. Que ustedes pueden a otro alegar partido. que Leonel Fernández no fue candidato, sino que fue precandidato. El tema es el siguiente: en una ley que tiene tantas antinomias, tantas contradicciones, hay que tratar de mantenerse lo más apegado al texto de la ley. Lo que la ley dice es los candidatos, y eso, a mi juicio, tiene una valoración. ¿Por qué? Pero un candidato puede ser postularse en unas primarias. De entrada se entiende que es un candidato es el resultado de una primaria. Exacto, es decir, pero lo que, si lo se que, está refiriendo lo a que, quienes compitieron lo que produce en las una primarias, primaria, se supone que son los candidatos lo que de las produce una primarias. primaria es un candidato. ¿Cuál es el tema? Cuando tú combinas ese artículo con el artículo 134 de la ley 1519 de régimen electoral, te das cuenta que esa ley, en su epígrafe, ese artículo dice sobre el transfugismo. Entonces tú le encuentras sentido a la cuestión. ¿Qué es lo que quiere esto decir? Que un candidato, un precandidato que ha resultado elegido como candidato, no puede o no debería transferirse como candidato a otro partido político. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, creía que era que uno que perdiera en un partido fuera a postularse por otro. Creo que eso yo pienso que la interpretación es inversa. El tema, por ejemplo, un candidato como Luis Abinader, que acaba de ser elegido por el Partido Revolucionario Moderno, ¿qué es lo que busca la ley? Evitar que ese candidato pueda migrar, pueda burlar la voluntad popular a otro partido político. Y porque a eso es que le llamamos transfugismo, es decir, a esa práctica de burlar la voluntad popular. Entonces, el sentido de la ley, obviamente, a mi juicio es ese, por una cuestión. En ninguna disposición constitucional se establece una razón de carácter política como un límite para ser elegible. Y mucho menos puede ser un límite el hecho de no haber resultado elegido en una convención. Y mucho más, si el producto de no haber resultado elegido es un fraude masivo que se ha perpetrado contra ese candidato. En resumen, tú dices que el doctor Fernández se puede postular. ¿Qué dice Cristóbal Rodríguez? Con el marco jurídico vigente no es posible. ¿Por qué? Porque la ley de partidos, la ley orgánica del régimen electoral, dice en su artículo 134, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el proceso electoral. Una disposición de un tenor similar está contenida en el artículo 49.4 de la ley 33-18, que es la ley
sobre partidos, agrupaciones la ley de y movimientos políticos. Es decir, hay una prohibición expresa de la ley que solo puede ser superada a través de una declaratoria de inconstitucionalidad Por parte del de esas Tribunal decisiones. No hay otra opción. Es decir, la ley lo prohíbe. O sea, la Junta Central Electoral no puede, contraviniendo disposiciones legales, inscribir la candidatura de una persona que tiene impedimentos legales. Entonces, ¿y es posible quitar ese impedimento? Entonces, solo por vía de algún recurso de tipo constitucional. Que, digamos, yo he oído gente que dice se puede ir al Tribunal Constitucional. Sí, el Tribunal Constitucional, bueno, Nanfi ha sido abogado en varias acciones contra la ley de partidos o en acciones relacionadas con varios artículos contra la ley de partidos que han sido exitosas. El Tribunal Constitucional tiene facultad, si considera que tiene méritos sustantivos la acción, esa es otra discusión, para declarar la inconstitucionalidad. Esto plantea un problema importante de plazos, porque la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece en su artículo 39 que una vez el Tribunal Constitucional es apoderado de una acción de inconstitucionalidad, el presidente, luego de ponderar los méritos formales de la acción, tiene que poner en conocimiento de la misma al órgano que emitió la norma cuya inconstitucionalidad se alega, en este caso al Congreso, y también a la Procuraduría General de la República, y estas entidades, Cámara de Diputados, Senado de la República y Procuraduría General de la República, a través de su adjunto en el Tribunal Constitucional, tienen un plazo de 30 días para formular observaciones a la ley. Entonces, hay un tema que refería Nanfi, que quiero hacer una precisión. El artículo 23 no establece las limitaciones para ser candidato a la presidencia de la República. El artículo 23 establece condiciones, claro. Y usted puede cumplir condiciones y al mismo tiempo tener limitaciones. Ok. Entonces, muy brevemente, porque estamos guillotinados por el tiempo. Nanfi, tú dices que sí puede otro partido, uno nuevo o los que están, porque tiene que estar reconocido, pueden inscribir la candidatura del doctor Fernández. El control de constitucionalidad, y sobre todo cuando el texto de la ley es contradictorio, porque esta ley es una especie de Frankenstein, la ley de partidos políticos, hecha a pedazos. Entonces tiene muchas contradicciones internas. Ese control de constitucionalidad está llamado a ejercerlo la Junta Central Electoral. Yo pienso que ahí no hay ninguna contradicción seria porque, como dije, en la dicción, en el texto de la ley, se habla de que un candidato que ha sido elegido en una convención de un partido político no puede declinar esa convención para irse a otro partido político. Claro que sea eso. Ahora, a eso que se llama transfugismo. No resulta contradictorio entender que Danilo Medina sí tiene límites conforme a lo que establece la ley, mientras que si la ley establece límites al formato de Leonel Fernández, entonces esos límites no existen. Bueno, no puede ser contradictorio. No es contradictorio porque los límites al ejercicio del poder son deseables y los límites al presidente Danilo Medina lo establece la Constitución de la República. Bueno, quedan entonces las dos posiciones. Nanfi dice que sí puede ser inscrito el doctor Leonel Fernández por otro partido como candidato presidencial. Cristóbal dice que no. Eso va a tardar pocos días saber cuál es la situación real. Sí, eso es cuestión de días. Bien. Muchas gracias. Que pasen unos días, señores, muchas gracias. Gracias bueno, a ambos. Hoy nos disculpamos con todos nuestros invitados. Lo que pasa es que estamos arrastrando todo lo que nos quedó pendiente de antes de ayer con el discurso de las 7 de la mañana. Así que volvemos en un momentito.